Bendiciones del Señor para toda nuestra audiencia en estos momentos a lo largo de todo el planeta donde escuchan nuestro programa El Mundo Actual. Bendiciones especiales para cada uno de ustedes, mis queridos y apreciados hermanos y amigos. Dice la santa y bendita palabra del Señor: y dijo Moisés a Dios: si voy a los hijos de Israel y les digo, Jehová, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros, me preguntarán, ¿y cuál es su nombre? Entonces, ¿qué les responderé? Respondiendo Dios a Moisés le dijo: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, y él me envió a vosotros. Dios bendiga su santa y bendita palabra en estos momentos. En camino en busca de lo mejor. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes en esta semana, en este último día de enero y esta primera semana de febrero. Como ustedes habrán visto, en los últimos meses, específicamente desde el mes de octubre, noviembre, diciembre y por supuesto todo este mes de enero, ¿han visto ustedes las famosísimas caravanas de inmigrantes saliendo de Honduras, mayoritariamente El Salvador y Guatemala? Han sido miriadas de miriadas los que han estado saliendo o vienen en camino y van en busca de la frontera de los Estados Unidos de América. Han sido la noticia porque en estas impresionantes caravanas de inmigrantes vienen de todas las edades, desde enorme cantidad de muchachos jóvenes, hombres y mujeres, hasta personas adultas, y lo que es más importante, traen a sus propios niños en un camino eminentemente peligroso. Peligrosos por todas las intemperias que se van a enfrentar o que se están enfrentando en el camino. Los impresionantes cambios climáticos, lluvia, frío, calor, hasta las impresionantes caminatas y por supuesto el peligro de enfrentarse a problemas indigestos o problemas estomacales graves, serios en el camino, hasta el peligro de contagio de diferentes enfermedades. Los vulnerables, ineludiblemente, nuestros niños, los niños que traen, y también las personas muy adultas que vienen. Sin embargo, todo ese riesgo grandísimo en que estas personas están poniendo, inclusive a los propios niños angelitos, a correr ese riesgo peligrosísimo de que inclusive poner en peligro la vida de esos niños en esa ruta peligrosísima de más de 5,000 kilómetros rumbo hacia la frontera de los Estados Unidos. Cuando se les pregunta a múltiples de estas personas por qué hacer semejante travesía llena de múltiples de peligros, la respuesta es: porque vamos en un futuro mejor en este camino hacia los Estados Unidos de América. Ellos ven como Estados Unidos como el lugar que va a solucionar los gravísimos problemas que ellos tienen en su país de origen. Y esas mismas poderosas razones, y a veces hasta más peligrosas, lo tienen también las miriadas de peregrinos o inmigrantes, como le quiera llamar,
que más bien la palabra peregrinos no sería en este caso, sino inmigrantes, que también lo han dejado todo en Siria, en África y otras partes del Medio Oriente, y se han embarcado en múltiples de barcos frágiles, sumamente frágiles, con sobrecarga de personas de todas las edades, desde niños, jóvenes, hasta personas muy adultas, en el camino hacia el continente europeo o Europa occidental. Igual que estos inmigrantes, miriadas de migrantes que desde octubre han emprendido ese peligroso camino hacia la frontera de los Estados Unidos de América, de igual estas personas que van en camino a Europa están en la misma peligrosidad, solo que en esta ocasión son las aguas del mar. Porque niño que se cae es niño desaparecido. Joven o adulto que se logra caer y se duerme en aquel barco congestionado de gente, es persona que está muerta. Aparte de las enormes peligrosidades de contagio y todo, que ellos están expuestos, ellos toman la decisión de emprender ese camino hacia lo que ellos llaman un futuro mejor en el continente europeo. Están dispuestos a arriesgar no solamente sus vidas, sino inclusive han puesto en riesgo la vida de sus propios niños. ¿Cómo es posible, dice alguien, que el ser humano, con tal de buscar un camino mejor materialmente hablando, está dispuesto a sacrificar lo que sea, incluyendo la vida de sus propios hijos? Todo con el deseo de buscar un futuro mejor. Pero hablando de eso también en el término espiritual, ¿por qué también los seres humanos, quien quieran que sea, no debería también de pensar profundamente acerca de el camino que lleva al cielo? No buscarlo dentro de sus propios preceptos religiosos, donde equivocadamente, lamentablemente, se nos enseñó en la América Latina a través de una religiosidad plagada de múltiples de normas o de prohibiciones que, lejos de hacerles más fácil la llegada al camino al cielo, prácticamente se los han hecho más imposible. La respuesta de cómo encontrar el camino y con ello la felicidad, pero es que no solamente al encontrarnos ese camino que nos lleva al cielo, no solamente nos produce la seguridad de un futuro de la eternidad, tanto en lo personal como adulto, como también a nuestros propios niños y por supuesto a nuestros ancianos. No solamente nos ofrece la total y absoluta seguridad de ese futuro eternal, sino que también cuando encontramos ese verdadero camino, entonces no solamente aseguramos ese futuro de eternidad, sino también hay futuro en bendición aquí mismo mientras vamos en la trayectoria de ese camino hacia el cielo. El Señor, respondiendo a esta pregunta de el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, donde en la Biblia se le conoce como múltiples de nombres en el Antiguo Testamento, desde
Jehová de los ejércitos, en la transliteración. Eso se llama la ley de la transliteración. Y por favor, tenga mucho cuidado con algunas personas que siempre están creando polémica y que no hay que mencionar el nombre de Jehová o el nombre de Jesús, sino que tiene que ser en hebreo. El asunto es que desconocen estas personas la ley de la transliteración, que lo he tocado múltiples de veces ya, y en las cuales he dicho que la ley de la transliteración es inquebrantable. Es decir, por el sonido de sus letras en los diferentes idiomas, cambia el sonido de las letras, pero no el significado. En una ocasión les hablé, por ejemplo, uno de los nombres que más diversidad de sonidos tiene al cambiar de idioma, como es el caso del nombre de Juan, que en hebreo es Johanan, que en inglés es John, es Johnny, y que en francés y alemán es Jan, y que en italiano es Giovanni, y que en español es sencillamente Juan. En ninguno de los casos dejó de significar Johanan. Simplemente cambiaron de sonidos las letras de acuerdo al cambio de los idiomas, sin que el nombre dejase de ser el mismo nombre. Esta es la catástrofe que a veces tenemos por las enormes imprudencias que se cometen a veces en las redes sociales. Que perdamos el tiempo en discutir si se debe de pronunciar así o no se debe. De hecho, cuando nuestros pastores hace 30, 40 años echaban fuera a los demonios, lo hacían en el nombre de Jesús, en una forma sencilla, en una forma inocente, y los demonios salían y siguen saliendo en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Satanás conoce que en la ley de la transliteración no existen las reglas de las barreras. Y cuando Satán escucha el nombre de Jesús, ya sea en hebreo, en inglés o en español, entiende que tiene que obedecer y sujetarse a la orden que se le está dando en el nombre de Jesús y salir fuera, él y sus demonios. Pero lamentablemente siempre vamos a tener este problema de personas que les gusta crear polémica en lugar de crear el camino fácil a que la gente entienda mucho mejor el mensaje precioso de la palabra de Dios. No entremos en detalles y en polémicas cuando entremos a predicar el mensaje de las buenas nuevas a través de las redes, sino hagámoslo lo más sencillo posible para que nuestra gente pueda entender. De lo contrario, estaríamos cayendo en el mismo error que cayó la religión tradicional de América Latina, que lejos de acercar a la gente a Dios, los alejó por sus múltiples de normas o conceptos o lo que usted le quiera llamar en eso. Sencillamente también nosotros no seamos parte al poner obstáculos y a estar discutiendo lo que se debe y lo que no se debe, como los fariseos, que le daba más interés en hablar si los discípulos se lavaban o no se lavaban las manos, si hacían o no hacían esto, cuando Jesús dijo: misericordia quiero antes que todas estas cosas. Lo impresionante cuando en esta experiencia extraordinaria, en ese camino que salió aquel muchacho llamado Moisés, príncipe, miembro de la realeza faraónica, cuando tomó su decisión de identificarse con el Dios de sus padres y tiene que salir huyendo de Egipto, historia que ustedes conocen, emprendió esa caminata hacia el desierto. Después de la experiencia ahí en el desierto, en aquella zarza que ardía y no se consumía, cuando el Altísimo comisiona con una misión específica a Moisés de regresar a aquel pueblo del cual él había salido huyendo, y regresar esta vez para llevar al remanente escogido de Dios un mensaje de las buenas nuevas. Moisés, como en Egipto había múltiples de dioses con nombres a quienes adoraban los paganos, Moisés sabía que el pueblo de Israel le preguntaría el nombre del Dios poderoso que se le había aparecido en la zarza. Y ahí sale un nombre que hasta hoy en día en el idioma hebreo, el israelí, en especial el religioso, evita en su idioma mismo hacer uso de ese idioma en primer término. Yo soy. De hecho, nunca en la historia después de que se dio ese nombre, ningún rabino en la historia de Israel hasta en la actualidad se atreve a decir públicamente yo soy.
porque es un nombre que pertenece única y exclusivamente al Altísimo Dios Todopoderoso. Yo soy. Así le dirás, le dijo a Moisés el Altísimo Dios Todopoderoso a los hijos de Israel. Cuando te pregunten, le dirás, yo soy. En cierta ocasión salió un artículo en uno de los periódicos de Israel. En ese periódico salía un escritor, un periodista, hablando precisamente de esa expresión yo soy. El periodista hacía un análisis profundo y decía que nadie en la historia de Israel, después que ese nombre se dio a Moisés, ni siquiera los más grandes encopetados rabinos, se atreven a decir esa palabra yo soy. En el idioma hebreo, cuando se le pregunta, como es popular entre nosotros en el idioma en inglés y en español, cuando se le pregunta a alguien ¿qué eres tú?, uno en español puede contestar yo soy médico, soy maestro, soy doctor en medicina. Pero en el idioma hebreo no se dice yo soy. Sencillamente cuando se le pregunta a usted qué es, él dice soy médico, o soy profesor, o soy esto, pero nunca va a decir yo soy. Porque en el mismo idioma se respeta ese nombre. Yo soy, excepto, decía este periodista en ese periódico israelí que hace unos años yo cité en un programa, decía, excepto hubo un solo rabino, un solo personaje en toda la historia de Israel en los últimos 2000 años, que constantemente se atrevió a decir públicamente el nombre yo soy. Es por eso, decía al final en el periódico israelí este periodista, de que los israelíes deberíamos de hacer una investigación más exhaustiva acerca de quién era ese misterioso rabino que constantemente utilizaba la palabra yo soy. Su nombre en hebreo de ese rabino es Yeshua. Constantemente y múltiples de veces, mi bendito, glorioso Señor y Salvador Jesucristo utilizó ese nombre yo soy. ¿Por qué? Porque ese bendito nombre nos satisface, porque nos da respuestas contundentes, según San Juan capítulo 4, versículo 26. Cuando él preguntó, yo soy el pan de vida, en San Juan 6:35. Yo soy la luz del mundo, en San Juan 8:12. Yo soy la puerta, San Juan 10:7. En cada uno de esos, mire qué interesante, en cada uno de ellos él utilizaba la palabra yo soy. Esa palabra especial, única definitivamente. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Cuando le preguntaron, yo soy. Llegaron los soldados al monte del Getsemaní para apresar esa noche al maestro de Galilea. Los soldados, que no eran soldados romanos, eran soldados de la guardia del templo, que quiere decir eran judíos religiosos, judíos que conocían específicamente la ley de la expresión yo soy, y sabían que solamente Dios puede utilizar esa palabra. Cuando los soldados llegaron al Getsemaní, se enfrentaron frente a Jesús, y Jesús les preguntó a ellos, ¿a quién buscáis? Ellos le dijeron, a Jesús el Nazareno. Él dijo, yo soy. El relato que hace específicamente Mateo de esto, recuerde que Mateo es el evangelio que fue escrito hacia los judíos. Mateo relata que inmediatamente, es decir, cuando tuvo que haber dicho Jesús en ese momento esa expresión con una autoridad sublime, que de una forma inconsciente pero relámpago, los soldados, dice, cayeron de rodillas. Yo soy. Solo Jesús es el único personaje rabínico o personaje en la historia del pueblo de judíos, después de que el Señor le diera esa expresión, constantemente una
y otra y otra y otra vez en todos los evangelios encontramos esa bendita expresión: yo soy el pan de vida, yo soy la luz verdadera, yo soy la puerta. Qué lindo. Ese pastor precioso y maravilloso, ese pastor único que se nos presenta constantemente diciendo: yo soy ese pastor que dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Qué lindo, ¿no? Esa expresión única que el Altísimo le dio al padre Jacob, como el cielo que se cerró y que Dios lo abrió para que fuera abierto y se pudiese llegar a él. Jesús ya había prometido que el cielo se abriría en San Juan capítulo 1, versículo 51. Mi hermano, ese camino que nos lleva a la seguridad, ese camino que es la relación del lugar por el cual vamos de un sitio a otro, ese camino que miles de inmigrantes de El Salvador, de Honduras, de Guatemala han emprendido, arriesgando no solamente la propia vida de ellos, sino la de sus propios hijos, todo con el deseo de encontrar un futuro mejor. Pero qué triste es cuando al ser humano, y posiblemente a miles de estos mismos inmigrantes, cuando se les ofrece el camino de la salvación, ese camino que no solamente va a cambiar el futuro inmediato de ellos en cuanto a la eternidad, sino que puede cambiar el futuro también material. ¿Por qué? Porque cuando se encuentra uno con Cristo Jesús, existen acontecimientos extraordinarios, milagros extraordinarios. Nuestra vida cambia por completo. Porque a partir de ese momento nuestra vida se vuelve una vida llena de milagros, donde lo imposible se vuelve posible, donde de momento aquello que las puertas se han cerrado empiezan a abrirse. Dijo una vez el rey David: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. De una o de otra manera Dios proveerá, Dios traerá una bendición. Haciendo remembranza de estas miriadas de inmigrantes, recordaba yo cuando vivía afuera. Me tocó vivir en la parte más dura de aquella época de Nicaragua, en aquella crisis política dificilísima de Nicaragua, cuando me decía el pastor Gamaliel Talavera, un gran amigo mío por más de 30 y casi 40 años prácticamente, pastor Talavera, en aquel entonces pastor en una hermosa iglesia en Chinandega, Nicaragua, y hoy es un gran siervo del Señor con una iglesia hermosa en Houston, Texas, y que sigue siendo mi gran amigo. Me decía el pastor Talavera en aquel momento: Antonio, cada 8 días teníamos que ir a hacer fila para ver si conseguíamos una librita de carne. Me iba desde las 4 de la mañana para que después a las 10 de la mañana apareciera alguien diciendo: compañeros, la carne se terminó. Significaba, dijo, que a pesar de las múltiples de horas que hacía, no teníamos carne para esa semana. Aquellas grandes filas para encontrar donde el papel higiénico en algunos restaurantes, me decía el pastor Talavera, se había convertido como también en, ¿cómo se dice?, para usar en las servilletas, para usar en las mesas, porque la gran crisis era grande. Donde conseguir una libra de arroz, una libra de frijoles, donde conseguir aceite era casi imposible en aquel entonces de la crisis en Nicaragua. Muchos años después, cuando regresé y fui, recuerdo que hablé con mi anciano padre que ya está con el Señor, y le dije: papá, ¿cómo pasaron esos momentos difíciles, esos años difíciles, donde era difícil conseguir arroz, frijoles, conseguir aceite?
Y me dijo estas palabras, mi padre, lo digo delante del Altísimo en este momento con ustedes. Me dijo: hijo, en nuestra casa nunca nos faltó el arroz en quintales. Quintales es un término que se utiliza en Nicaragua para hablar 100 libras. Me decía, el arroz siempre lo tuvimos en quintales. Los frijoles siempre lo tuvimos en quintales. Y el aceite, siempre tuvimos una lata de aceite. Nunca mi hijo me dijo estas palabras. Nunca, hijo, nos faltó comida. Y en nuestra casa, me dijo: hijo, siempre la gente que no tenía venía a comer. Una vez, mientras visitábamos a mi padre allá en nuestro lugar, en nuestro terruño, como se podría decir, ahí, en aquella parte, en aquel rancho, allí en aquella parte de esa comunidad, fueron unos pastores amigos míos de aquí a Estados Unidos. Y me dijo uno de los pastores: Antonio, en esta semana yo conté gente de allí, vecinos de esta comunidad, hasta 36 personas comer en la casa de tu padre. Y yo le pregunté a él y él me dijo, dice este pastor, tu padre me dijo: en nuestra casa siempre hay comida, aún para los indigentes que no tienen. Eso lo sabemos nosotros que nos criamos con nuestro padre. De verdad, la Biblia cumple la palabra. Dijo David: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Lo que te quiero decir es, y ojalá alguien también le diga a nuestras caravanas de inmigrantes, ya que han puesto su propia vida, incluyendo la de sus niños, en un peligro, buscando un futuro material que a lo mejor ni siquiera lo van a poder conseguir, que pueden buscar otro futuro más seguro, el camino hacia el cielo, que hay una respuesta, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino, ese camino peligroso, incierto cuando no se tiene a Cristo. Con Cristo se vuelve un camino seguro, un camino de prosperidad. En Él está el sustento, porque en el camino faltan dos cosas: el agua y el sustento. Él es el agua de la fuente de la vida, y también Él es el sustento, Él es el pan de vida. ¿Qué quiere decir? Que siempre encontraremos pan delante de Él. Mis hermanos y mis amigos, es posible que este año, que ya lo hemos dicho, va a ser un año difícil, porque así lo estamos vislumbrando. Es posible que vengan crisis y más grandes que estas caravanas que estamos viendo. Pero entiendan una cosa: si ustedes también en ese camino emprenden el camino hacia el cielo, en busca de la seguridad celestial o la eternidad segura, solo tienen que buscar un solo camino: Cristo Jesús. Entregar su corazón a Jesús. ¿Y por qué no? Si no les importa arriesgar la vida de sus propios hijos por un camino incierto, como es esa terrible caminata, ¿cuánto más bendición sería para ustedes, mis queridos amigos, poner a sus propios hijos en esta senda que lleva al cielo? El Señor Jesucristo. Recuerde, Él es el camino que nos lleva de las tinieblas a la luz, del fracaso al éxito. Múltiples de ustedes, al irse a Europa o al hacer la caminata hacia los Estados Unidos, están buscando una luz hacia el éxito. Pero tal vez está tan cerquita ese éxito, como dijera una vez Neil Armstrong, quien apenas hace un poco más de 2 años pasó con el Señor, el primer astronauta en la historia humana que puso un pie en la luna. Dijo en cierta ocasión Neil Armstrong la siguiente palabra: cuando fui a la luna, iba en busca a ver si encontraba a Dios en la luna. Qué grave error, dijo Neil Armstrong, viajar tan lejos
para tratar de ver si encontraba a Dios cuando estaba tan eminentemente cerca de lo que menos me lo imaginaba, dijo él. Descubrí que Dios está simplemente de mi corazón a mi boca, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Mis queridos emigrantes, amigos y todos, ante las adversidades que vayan a venir y tengas que emprender un camino en busca de un futuro incierto, ¿por qué mejor no busques el camino que de fijo y 100% seguro te llevará al éxito de tu vida espiritual, al éxito de tu vida material mismo, porque de alguna manera el Altísimo tomará control de tu vida? ¿Por qué entonces Caravanas no impone su camino junto con toditita su familia en el camino al cielo? Es decir, abran su corazón a Jesucristo y díganle: Señor Jesús, desde ahora caminamos por usted, para que usted nos lleve de las tinieblas a la luz y del fracaso en que hemos tenido que dejar nuestra tierra al éxito. Y van a ver ustedes cómo el panorama va a ser diferente. Pero no solamente estoy hablando de los inmigrantes, estamos hablando a cualquier persona, inclusive a nuestros propios evangélicos, porque hay múltiples evangélicos que sencillamente se han vuelto religiosos y que se les ha olvidado que la salvación no es cuestión de religión, es cuestión de contacto personal con Dios, de poner su total y absoluta confianza. Porque recuerde, estábamos perdidos, pero Él es el camino de la reconciliación. Estábamos confundidos, pero Él es el camino de la salvación. En Él solucionamos y se nos aclaran todas nuestras dudas. Emprendamos el camino que lleva al cielo, un camino mejor, Cristo Jesús. Que el Altísimo me les bendiga grande y poderosamente, y si Él no